relación existe entre las magnitudes directamente proporcionales y Jesucristo? Bueno, las magnitudes directamente proporcionales es cuando la primera magnitud, al ser multiplicada por un número, pues la segunda magnitud quedará multiplicada por ese mismo número, de tal manera que tenga un crecimiento en la misma proporción que la tuvo la primera magnitud. Y así también es con relación a la disminución. Si la primera magnitud disminuye en cierta cantidad, pues la segunda magnitud quedará disminuida en la misma proporción, de tal manera que haya una disminución en igualdad. Es decir, las magnitudes directamente proporcionales nos presentan dos magnitudes que crecerán o disminuirán en la misma proporción. Dos magnitudes crecen o disminuyen en la misma proporción. Dicho esto, ¿qué relación existe entre las magnitudes directamente proporcionales y Jesucristo? Para la parte bíblica queremos tocar el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40, que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Note lo que dice esta porción de las Escrituras. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Hay tres palabras dignas de resaltar: crecía, fortalecía y sabiduría. Nosotros sabemos que en la antigüedad el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné, por ende los manuscritos antiguos están escritos en ese idioma. Y la palabra crecía en griego es aujano, que se traduce como crecer, aumentar en tamaño. Es decir, está hablando ya de algo físico, de algo externo. Y también dice aquí la palabra fortalecía, que proviene del griego krata y oo, que se traduce como hacer fuerte, aumentar en fuerza. Es decir, está hablando de que el niño comenzaba a crecer físicamente, hablando de que ya ese niño está comenzando a tener masa corporal, está ya teniendo más fuerza, no una fortaleza que viene producto del crecimiento, ¿no? De ese crecimiento externo, ese crecimiento físico. En ese sentido, aquí ya estamos viendo de que el texto nos está hablando que Jesús crecía externamente, Jesús crecía físicamente, el cuerpo de Jesús tenía crecimiento, de tal manera que se hacía más fuerte. Pero también el texto nos habla de que Jesús crecía en sabiduría, y la palabra sabiduría en griego es Sofía, y Sofía se traduce como conocimiento secular y espiritual. Es decir, Jesús no solamente crecía externamente, Jesús no solamente crecía físicamente, en fuerza, en masa corporal, sino también que Jesús crecía en conocimientos seculares y espirituales. Es decir, y los conocimientos están relacionados con la parte interna, de tal manera que aquí el texto nos dice que Jesús crecía tanto externa como internamente. Crecía externamente, pero también crecía internamente. Crecía físicamente, pero también crecía espiritualmente. Jesús crecía en masa corporal, en tamaño, pero también Jesús crecía en conocimientos, en sabiduría. De tal manera que el texto nos dice que Jesús, cuando era niño, crecía tanto físicamente como espiritualmente. Y ya estando en la juventud, pues nos dice que también Jesús no dejó de crecer de esa misma manera. Por ende, el versículo 52 del mismo libro, Lucas capítulo 2, versículo 52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Note nuevamente estas dos palabras, sabiduría y estatura. Sabiduría nos habla, como lo dije hace un momento, de la parte interna, de los conocimientos que están relacionados con lo interno, conocimientos seculares, conocimientos espirituales. Y también Jesús crecía en estatura, y la palabra estatura está relacionado con lo físico. Por ello, que estatura en griego es helikia, ¿no? Que se traduce como la edad, el tiempo de vida, el crecimiento físico, el crecimiento externo. Entonces, Jesús, estando en la juventud,
también crecía externa como internamente. Crecía físicamente como espiritualmente. Entonces, esto es un llamado a todos nosotros a entender que también debemos crecer de esta manera. No solamente se crece físicamente en masa corporal, en cuerpo, en tamaño, sino también procurar crecer internamente en conocimientos, en sabiduría, es decir, en conocimientos espirituales. ¿Y cuáles son esos conocimientos espirituales? Pues lo relacionado a Dios, a su doctrina, a las características de Dios, a las virtudes de Dios. Conocer a Dios nos lleva a saber su voluntad, a qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en esta tierra, cuáles son sus mandatos, sus ordenanzas, qué debemos hacer para agradarle a Él. Todos esos conocimientos relacionados con lo espiritual, de cómo llegar al reino de los cielos, de cómo hacer para agradarle a Él, de cómo comunicarnos con Él, de cómo conocerlo aún más todavía, de qué hacer para conocerlo aún más todavía. O sea, todos esos conocimientos que el Señor desea que nosotros tengamos, que nosotros crezcamos también en ese tipo de conocimiento. En ese sentido, si las magnitudes directamente proporcionales nos dicen que dos magnitudes crecen en la misma proporción o disminuyen en la misma proporción, pues Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, creció tanto física como espiritualmente, tanto externa como internamente.